Ricardo Alberto Barreda nació en La Plata el 16 de junio de 1936 y ejerció como odontólogo hasta que un día dejó el anonimato para ser un hombre tristemente célebre. De acuerdo con lo que relató Ricardo durante su juicio, el problema en su casa había comenzado con lo que parecía un simple asunto doméstico. Ese día, Ricardo agarró un plumero y le dijo a su esposa Gladys Margarita McDonald, de 57 años, que iba a sacar las telarañas del techo de la casa. Ella, despectivamente, le habría contestado que lo felicitaba, que la tarea de limpiado era para lo único que Conchita Barreda servía. Enojado por la respuesta, Ricardo se negó a realizar la tarea y dijo que prefería atar la parra porque molestaba en el patio. Así fue que, como un autómata, se dirigió hasta el garage para buscar una escalera que le hiciera la llegada a la parra más factible, pero nunca llegó a agarrar la escalera, porque antes de hacerlo, algo le llamó poderosamente la atención. Entre una puerta y una biblioteca había una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 que le había regalado su suegra Elena Arreche, de 86 años. La escopeta estaba ahí guardada desde que Ricardo la recibió, y no estaba sola, estaba con 2 cajas de cartuchos listos para ser usados. Ricardo sintió que el arma lo llamaba, y ante el destrato que decía sentir por sus familiares, no lo dudó. Tomó la escopeta, los cartuchos y se dirigió hacia su primera víctima, su esposa Gladys, para luego asesinar a su suegra. Una vez que las mató, siguió con su cacería y fue al encuentro de su hija Adriana, una abogada de tan solo 24 años de edad y la que solo pudo decir: Ricardo no lo dudó, también le disparó. A continuación, fue al encuentro de su hija Cecilia, de 26 años, quien había sido toda la vida la hija preferida de Ricardo Barreda. Sin embargo, también le disparó sin dudarlo un solo segundo. Posteriormente, Ricardo se sentó en el sillón, abrazado a su escopeta, como si fuera lo único que le quedaba, ya que su única compañía en ese momento eran los 4 cadáveres de quienes habían sido su familia. Desordenó la casa como para fingir que todo había sido producto de un asalto. Tiró la escopeta desarmada en partes en un arroyo y se fue de paseo al zoológico de La Plata. Según sus palabras, los elefantes y las jirafas le daban paz. Más tarde, ese mismo día, se encontró con su amante Hilda para ir juntos a un albergue transitorio, mientras a pocas cuadras los cuerpos sin vida de quienes habían sido su familia más próxima seguían enfriándose. Antes de volver a su casa, Hilda y Ricardo fueron a una pizzería a comer y pasar un rato más juntos. Al volver al hogar familiar, Ricardo solía recordar que lo primero que lo sorprendió fue un olor nauseabundo, una mezcla entre polvo, cadáveres y humedad. Fue en ese momento en el cual Ricardo llamó a la policía y la puesta en escena comenzó. La policía llegó un rato después y al entrar descubrieron la escena del crimen. Vieron los cadáveres, el desorden y tenían un sobreviviente con coartada, por el momento creíble. Mientras los peritos trabajaban en la escena, Ricardo fumaba tranquilamente y estaba acompañado por Nahuel, el perro de la familia. El subcomisario de la policía, el señor Petty, descreía de la versión de Ricardo y le había llamado poderosamente la atención
que al llegar los efectivos, Ricardo dijera cuerpos para referirse al lugar en donde se encontraban los cadáveres de su familia y no los haya indicado por su nombre. Sintió que Ricardo despersonalizaba de una manera muy fría a su esposa, a sus hijas y a su suegra. Motivado por esta sensación, el subcomisario Petty llevó a Ricardo Barreda a la comisaría para someterlo a un breve interrogatorio. Allí le preguntó qué había estado haciendo él durante todo el día, y Ricardo respondió: El subcomisario Petty sabía que el único lugar que no estaba desordenado en la casa era la habitación en donde Ricardo dormía solo. De hecho, todo estaba en su lugar. La cama estaba hecha, la ropa estaba ordenada prolijamente, el piso se encontraba encerado y los zapatos estaban acomodados. Estas cosas le hicieron ver a Petty que la escena del crimen estaba modificada para representar algo que nunca había pasado. Momentos más tarde, el subcomisario tomó un código penal abierto en el artículo 34, en donde se establece la imputabilidad o inimputabilidad de una persona. Dejó a Ricardo solo y salió de la sala para comprar la cena. Cuando volvió, Petty le dijo: Ricardo se sintió aliviado con la confesión. En realidad, había sido un día de muchos alivios para él: deshacerse de su familia, ir a comer pizza con su amante, ver a su amante y, por último, reconocer que él mismo era el autor de los homicidios. Los psiquiatras y psicólogos forenses que estudiaron la mente de Ricardo creen que haber matado lo estabilizó. Es como si los crímenes le hubieran dado un sentido a su vida, como abrirse una herida y esperar a que cicatrice. Al ser cuestionado acerca del momento exacto en el que mató a su familia, Ricardo dijo: Debido a que Barreda confesó su responsabilidad en los homicidios, a partir de lo que expresó en 3 declaraciones indagatorias, el juicio constituyó una batalla entre peritos psiquiatras y psicólogos para determinar si debía ser condenado a prisión perpetua o se establecía que era inimputable y se lo internaba en un instituto neuropsiquiátrico. En los alegatos, el fiscal Héctor Bogliolo dijo: a su vez,
el representante del Ministerio Público consideró que Ricardo Barreda actuó sobre seguro. Eligió concretar su tarea criminal un domingo cuando estuvieran todas las víctimas juntas en la casa y pidió que Barreda sea condenado a prisión perpetua. Así fue que el 14 de agosto del año 1995, el tribunal integrado por los jueces María Cecilia Rosenstock, Eduardo Hortel y Pedro Luis Soria condenó a Ricardo Barreda a prisión perpetua por los homicidios agravados por el vínculo de su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche y sus dos hijas, Adriana y Cecilia. No fue un veredicto unánime, ya que para la jueza María Cecilia Rosenstock, Ricardo era inimputable. En su voto, la magistrada expresó: durante el proceso contra Ricardo Barreda, al menos 8 peritos psicólogos y psiquiatras se internaron en su mente para tratar de determinar cómo el apático odontólogo se convirtió en un criminal sangriento, capaz de matar a sangre fría a su propia familia. Manuel Capurro y Jorge Bertini fueron los peritos oficiales. Miguel Maldonado y Eduardo Maltz expusieron sus conclusiones por parte de la defensa. Jorge Folino y Julio César Brolese entrevistaron a Ricardo también como peritos de la acusación, en tanto que Ennio Linares y Javier Cabello expusieron sus argumentos por parte de los abogados que representaban a los familiares de las víctimas. Con matices y fundamentos particulares, Capurro, Maldonado y Maltz, peritos oficiales y de la defensa, coincidieron en que Ricardo Barreda era inimputable. Capurro instaló la presunción de que Ricardo habría sufrido un cortocircuito en su mente y dijo: En cambio, los peritos Folino, Brolese, Linares, Cabello y Bertini sostuvieron con distintos fundamentos que Ricardo Barreda era un neurótico, o en su defecto, un psicópata, que podía comprender la criminalidad de sus actos. La sentencia por los asesinatos del 15 de noviembre de 1992 adquirió firmeza con fecha 2 de mayo de 2007. En el año 2011, la Cámara le concedió a Ricardo la libertad condicional. A su vez, el 17 de diciembre del año 2012, se dictó pronunciamiento haciendo cesar la condición de que Ricardo Barreda continuara con el tratamiento psiquiátrico-psicológico que venía realizando por ver en él una gran mejoría. El 22 de diciembre del año 2014, luego de revisar la relación convivencial entre Ricardo Barreda y Berta André, quien era por entonces su pareja, el juez la verificó como riesgosa y al entender que representaba cierto peligro para Pocci, resolvió revocarle la libertad condicional hasta tanto Ricardo consiguiera un nuevo domicilio como residencia. En el año 2015, la justicia le volvió a conceder la libertad condicional a Ricardo, quien se mudó a la casa de un amigo en Tigre.
Ya en 2016, encontrándose Ricardo viviendo en libertad condicional aún, el juez de ejecución penal firmó la resolución que declaró extinta la pena, es decir, Ricardo había cumplido con los años de prisión requeridos y había recuperado su plena libertad. A lo largo de su vida, Ricardo Barreda perdió amigos, pero cuando el 29 de marzo del año 2011 recuperó la libertad, se reinventó, tuvo una segunda vida. Se fue a vivir con su novia Berta y se hizo amigo de algunos vecinos. A su vez, recuperó una vieja amistad. Es más, expacientes lo llamaban para que les arreglara las muelas. Su sueño siempre fue volver a vivir en la gran casa de la ciudad de La Plata. Cuando Berta murió, un amigo ayudó a Ricardo y le salió de garantía para que pudiera ir a vivir a su casa de Tigre, aunque tiempo después le pidió que se fuera y abandonara la propiedad. Meses más tarde, Ricardo apareció en un hospital de General Pacheco y dijo llamarse de otra manera, aunque esto le sirvió para hacerse amigo de una enfermera del lugar y tan unidos eran que ella hasta lo invitó a su casa para festejarle su cumpleaños. Un año después de su llegada al hospital, fue echado y se mudó a vivir en una pensión de San Martín, donde otros vecinos se le acercaron, lo ayudaron y hasta a veces lo invitaban a comer a sus casas. Pero en sus últimos meses solo le quedaba un amigo cercano, un músico de rock. El 10 de marzo del año 2020, y tras ser derivado del Hospital Evita, Ricardo fue trasladado al geriátrico que su obra social cubría. El 25 de mayo de 2020, el cuádruple homicida falleció por un infarto. Ricardo se fue apagando sin hacer ruido, sin ser amado, olvidándose día a día cada vez más de sí mismo, como si el que murió no fuera Ricardo Barreda, sino el fantasma derrotado que había quedado de él.